Es curioso, desde hace, por lo menos en Occidente, unos 2800 años se sigue reflexionando sobre la felicidad. ¿Verdad que da la sensación de que es algo muy escurridizo? Es algo que todos de alguna manera buscamos, queremos experimentar, y parece algo bastante escurridizo. Cuando John Lennon tenía 5 años, su madre le dijo lo siguiente: John, la clave de la vida es ser feliz. Entonces John fue al colegio y la maestra un día les dijo a los niños: quiero que hagáis un trabajo sobre lo que queréis ser de mayores. Y John escribió ser feliz. Entonces la profesora, cuando leyó el ensayo, le dijo: John, no has entendido nada del trabajo. Y John le dijo: señorita, usted no ha entendido nada de la felicidad. Y no ha entendido nada de la vida. ¿Qué es la felicidad? Si yo pretendiera, a pesar de tener la mejor intención, deciros a vosotros lo que es la felicidad, qué equivocado estaría. Sin embargo, sí creo que juntos podemos hacer una reflexión, hacernos preguntas, mirar donde normalmente no miramos y a lo mejor descubrir aquello que está oculto precisamente porque nunca miramos allí. El arte de la pregunta es un arte esencial. El propio Albert Einstein decía que la clave no es encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque a lo mejor de lo que estamos hablando no es de un enigma. A lo mejor la felicidad no es un enigma. La felicidad a lo mejor es un misterio. ¿Cuál es la diferencia entre un enigma y un misterio? Es una diferencia muy clara, muy diáfana. Un enigma es aquello que la ciencia, con su trabajo, con su tiempo, con su dedicación, será capaz de descubrir. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tecnología. Pero los misterios desafían nuestra forma tradicional, nuestra forma lógica de pensar, precisan de la existencia de lo que se llama una razón ampliada. ¿Y cómo me puedo posicionar yo frente a un misterio? Porque frente a un enigma yo entiendo cómo me he de posicionar. Utilizo mis tecnologías, mido, peso, calculo, pero ¿cómo me posiciono frente a un misterio en caso de que la felicidad fuera un misterio? Pues también nos lo decía Einstein. Frente a los misterios hay que posicionarse desde el asombro, la curiosidad y la humildad. Porque los misterios no se descubren, los misterios se desvelan. Por tanto, si la felicidad fuera un misterio y no un enigma, nosotros lo único que podemos hacer es ponernos en unas condiciones adecuadas para que ese misterio, esa felicidad, se desvele ante nosotros y podamos experimentarla. Estoy convencido, tengo la certeza plena, todos los que estamos aquí, todas aquellas personas que aunque físicamente no están aquí, para nosotros están aquí, junto a nosotros, que nos escucharán a través de medios de comunicación, que leerán cosas nuestras a través de las redes sociales. Estoy convencido que todos vamos a salir de aquí con una idea más clara, con una idea más luminosa de eso que es la felicidad. No un destino, no un lugar al que ir, sino una forma de vivir, un camino que recorrer, una forma de ser y de estar en el mundo. Pero dado que el ser humano es un ser que tiene tantos planos que no se pueden separar, pero sí distinguir, es importante recordar el peso del lenguaje. Ya lo dijo el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar, porque cuando tú diferencias y tú distingues, tú ves con más claridad. Y no podemos hablar y confundir dos términos que son diferentes en su naturaleza. Una cosa es el bienestar subjetivo, se ha hablado aquí con gran elocuencia y con gran belleza.
aquello que colma los sentidos. Yo veo algo bonito y colma mi vista, me tomo una comida rica y colma mi gusto. Pero la felicidad no es lo que colma los sentidos, es lo que colma el corazón. ¿Están conectados? Seguro que sí. También son diferentes. Y por eso nosotros vamos a abordar aquí no el concepto de bienestar subjetivo, sino un concepto mucho más desafiante, el de la felicidad. ¿Qué es? ¿Qué podría ser para cada uno de nosotros? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo puede uno ponerse en una situación adecuada para que ese misterio, en caso de que lo fuera, se desvelara? Y va a venir en nuestra ayuda un filósofo del siglo XVIII, el último ilustrado, Immanuel Kant. La obra por la que es especialmente conocido es Crítica de la razón pura. Y Kant hace 3 preguntas de excepcional hondura. Es cierto que no las contesta plenamente, contesta desde su punto de vista, pero solo las 3 preguntas tienen tanto peso, tienen tanta fuerza, tanto calado, son una invitación tan hermosa para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos y busquemos una solución. Primera pregunta, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Puedo conocer yo solo las realidades materiales? Aquellas que captan mis sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿O soy capaz también de captar realidades suprasensibles? Aquello que no es de carácter material, sino espiritual. Eso es lo que significa la palabra espiritual, aquello que no es material. Por supuesto, no utilizando los sentidos, sino utilizando la razón ampliada, la capacidad del intelecto, para descubrir la verdad oculta en las cosas. Fijaros que Alcance pregunta, ¿qué es lo que yo puedo conocer? La segunda pregunta de Immanuel Kant es, ¿qué es lo que he de hacer? De aquí nace toda la ética. ¿Hay formas de hacer que nos generen una mayor experiencia de felicidad? ¿Hay formas de actuar que nos alejen de esa experiencia del ser feliz? Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo esperar? ¿Es la muerte el final? ¿Es un velo a otra dimensión? De aquí nace la religión, cuya raíz es religare, unir lo que en un momento se separó. Pero fijaros, siendo potentes estas 3 preguntas, la clave es la cuarta. La cuarta no la encontramos en la crítica de la razón pura, tampoco en la crítica de la razón práctica, su tratado de ética con su imperativo categórico. Lo encontramos en un tratado de lógica y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el ser que se hace esa pregunta? Porque no tenemos la sensación de que los animales, con toda la dignidad y toda la hermosura que tienen, se hagan esa pregunta. ¿Qué ser se hace esa pregunta? De aquí nace toda una antropología, una visión de la persona. Los seres humanos, los que estamos aquí, los que no están aquí y están con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Porque si nos damos cuenta, el ser humano que desea conocer, ya no lo reflejaba Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, el ser humano que desea conocer ha llegado a conocer lo más diminuto, las partículas más elementales, no ya los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, sino hasta los quarks, los neutrinos. Ha llegado a conocer lo más grande, las galaxias, la expansión del universo. Sin embargo, pasa frente a él y no se asombra de la maravilla que es. Y el ser humano es como si se autoocultara, como si se escondiera de sí mismo, como si jugara al escondite y nos interpelara, descubre quién soy. Porque veréis, si solo hablamos de la felicidad cuando estamos calentitos, cuando comemos bien, cuando tenemos trabajo,
cuando ganamos una cierta cantidad de dinero, cuando tenemos un cierto prestigio, no estamos hablando de felicidad. Hay que entender la felicidad cuando el bienestar subjetivo desaparece. Por supuesto que también la felicidad tiene una conexión con el bienestar subjetivo. No es un dilema, no es lo uno o lo otro, sino un contraste, lo uno y lo otro. Hay que entender la felicidad cuando aparecen los tres grandes oponentes del ser humano. El mal, tanto el mal físico como privación de un bien necesario. La ceguera es un mal físico porque es la privación de la visión, como el mal moral, la injusticia, la violencia, el daño de esas personas que son tus hermanos, en presencia de la muerte y en presencia del sufrimiento. Por eso, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. No la de dar un sentido a la vida, sino de preguntarse si la vida ya tiene un sentido. Y si nosotros podemos mirar al mal, podemos mirar a la muerte y podemos mirar al sufrimiento sin salir corriendo, y si hay en el mal, y si hay en la muerte, y si hay en el sufrimiento, más que amar en la vida que temer. Y si merece la pena vivir a pesar de que la vida, muchas veces, para muchas personas, es un verdadero drama existencial. Yo sé, todos sabemos, que nuestra naturaleza biológica precisa de una emoción que es el miedo. Sin esta emoción que es el miedo no hubiéramos podido sobrevivir. Nos hace ser cautelosos, estar más alerta, pero tiene que estar en la dosis adecuada. Más allá ya no es miedo, es pánico. Y hay otra emoción que no está anclada solo a nuestra biología. Por supuesto que necesita de nuestra biología, por supuesto que necesita de nuestras neuronas, por supuesto que necesita de nuestros neurotransmisores. Pero está a otro nivel. Es el amor. El amor sencillamente como agradecimiento. Agradecimiento por las cosas de cada día. Agradecimiento porque a lo mejor no vemos, pero seguimos teniendo imaginación. No pueden residir en el mismo corazón el miedo y el agradecimiento, el miedo y la gratitud, porque son incompatibles. Si por la mañana nos fijáramos en todas esas cosas que hay en nuestra vida y que podríamos agradecer en lugar de todo aquello que no nos gusta, experimentaríamos ausencia de miedo ante la vida. La capacidad de perdonar, fácil, claro que no. Pero un corazón resentido es un corazón lleno de ira. El miedo cuando anida en nosotros, en el mismo corazón no puede anidar el miedo y la gratitud. Si nos entrenáramos en el agradecimiento, si nos entrenáramos en la compasión, en la generosidad, en el apoyo, en el consuelo, viviríamos una vida con un nivel de miedo radicalmente distinto. Y estaríamos en condiciones mucho mejores para que se desvelara ese misterio, que probablemente es la felicidad. Por eso, al final, Jean-Paul Sartre, existencialista francés, premio Nobel, ya hemos escuchado un comentario dentro de muchos comentarios que él hizo y que no le merecieron gran afecto, no porque potenciara la individualidad, sino el individualismo. Con ese, el infierno son los demás. Pues a ver si a lo mejor en la vida no hay amigos ni enemigos, sino simplemente maestros. El gran Confucio, 25 siglos atrás, en China, decía: si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Por eso, y con esto termino,
Para mí, el sentido de la vida, la base de la felicidad, es plantar semillas de esperanza, de ilusión, de confianza, de entusiasmo, de inspiración, aunque a lo mejor yo no las vea florecer. Y aceptando que en esas semillas existirá la imperfección de eso que tengo de barro, pero también existirá la perfección y la belleza de eso que tengo de Dios. Gracias. Mắt kia lại khiến đôi mắt của em thêm sầu. Vì sao em đi cần để lại lý trí, chẳng để lại anh khi nước mắt còn rơi. Vì giờ em đã vội quên đi bao câu hứa mình còn cho nhau, quên đi bao nỗi đau mình dành. Vì giờ em đã vội quên đi những lời hứa ngày nào. Vì dòng nước mắt em đã vội rơi, anh không thể may anh cứ đến vào điên rồi. Anh như say đôi mắt môi, anh như chỉ còn muốn em bên cạnh nơi gần phố xa rồi. Anh chỉ muốn em cạnh đấy thôi, không muốn em ở bên đời, chỉ muốn em anh bên người. Người đã gỡ bước đi xa trong cơn mưa chiều vội vã, người đã bước quên anh khi cơn mưa qua gần vội vã. Em đã quên rồi mai sau đây mà về, chẳng còn lại gì những người em bao nước mắt rơi. Em khiến con tim như trôi vai trong chiều thu đầy nắng, em khiến con tim như tan vỡ trong chiều thu mát màng. Về còn nhiều lắm những người mà nhiều lắm những nỗi vội vàng, nhiều lắm những cơn mưa em mưa ta bây giờ em vang không mẹ góc bài đứng sang nhờ. Đêm mai em còn thơ đôi hồng mai anh còn người ta xưa ta chúng còn giữ nhau, chẳng để giữ lấy em khi cơn mưa về đến. Và chẳng cần nhau khi anh với em cùng một đêm trôi. Em ơi ta còn gì nữa đâu bằng cơn mưa ngày hôm qua, ta còn lại gì nữa đâu khi em. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.